Yo me acuerdo el año pasado o antepasado, tengo una amiga que vive en Estados Unidos, en el ámbito financiero y banquero, y me decía, María, es que este año la crisis les va a pegar a todos. Ya los banqueros están perdiendo sus bonos, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Vamos a ver la peor crisis del mundo. Eso me lo dijo como en el 2018, creo yo. Y yo decía, qué chistoso, porque en este año yo he visto mayor abundancia que nunca en mi vida. Y ahí es donde yo verifico que la crisis solamente existe para las personas que la necesitan. Para yo poder acceder a la prosperidad ilimitada, y esto aplica para hombres y mujeres, primero necesito tener algo que dar. Pero, ¿quién tiene capacidad de dar? ¿Ustedes creen que una persona que no se conoce a sí misma, una persona que no se da tiempo para sí misma, una persona que solamente se la pasa haciendo cosas afuera, que solamente está buscando cómo ser productiva y cómo hacer más, que no se da afecto a sí misma, que no se cuida, o que se cuida con mucha rigidez? Cuando yo me cuido con mucha rigidez, eso no es afecto, eso es más bien un látigo. ¿Ustedes creen que una persona que no sabe disfrutar, que está llena de miedos, que no sabe manejar sus emociones, que por todo se ofende o por todo se siente, o que sufre mucho por lo que les pasa a los demás y sufre tanto que se la pasa deprimida, o que se la pasa quejándose de todo lo que pasa afuera, que si el gobierno, que si el presidente, que si la crisis, que si la corrupción, que si el desempleo, que solo quiere hacer lo que le gusta, o que solo se quiere dedicar a lo que le apasiona, o que se la pasa quejándose de lo que le piden que haga? O también está el extremo opuesto, en donde una persona no quiere hacer nada, o una persona que es muy pesimista. ¿Ustedes creen que una persona así tiene capacidad de dar? Entonces, si una persona no tiene nada que dar, pues no va a recibir tampoco. Ahora, estas cosas son muy sutiles, pero todos tenemos algo de esto, todos. Si no, no estaremos aquí. Por eso, para yo poder acceder a la prosperidad ilimitada del universo, necesito hacer un trabajo conmigo. Y no se trata necesariamente de trabajar más horas ni de estudiar más maestrías, aunque para algunas personas ese es el aprendizaje. Para algunas personas sí se requiere trabajar más. Aquí lo que les estoy tratando de decir es que cuando yo empiezo a hacer un trabajo conmigo, a desarrollar estos dones internos, elevo tanto mi frecuencia vibratoria que yo me empiezo a ser afín y correspondiente con oportunidades mágicas, con personas mágicas y también con cosas físicas mágicas que me hacen la vida más fácil. Hay una creencia falsa en mucha gente que cree que cuando yo voy despertando mis dones espirituales, que las personas espirituales viven en escasez. Esto es falso. Esto va en contra de las leyes del universo. Entre más desarrollo mis dones internos, es que fíjense, la abundancia no es lógica ni lineal. Y esto es difícil de entender. De hecho, a mí me ha costado un montón entenderlo porque en mi mente toda la vida me han enseñado que si tú quieres tener más abundancia tienes que trabajar más, ¿no? Entonces, esto es lo que hice toda mi vida. Siempre había pensado, yo hago más, trabajo más, gano más. Entonces, eso hice yo, trabajaba mucho más, trabajaba muchas horas y trabajaba muy duro. Pero, oh, sorpresa, no veía más abundancia en mi vida. Al contrario, me sentí estancada, agotada, perdida, frustrada. ¿A alguien le ha pasado que se esfuerza muchísimo, que trabaja muchísimo y que sigue con la soga al cuello? Pónganme en los comentarios, que ha sentido frustración, estrés, confusión, y que dicen, pues, ¿qué pasa? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Por qué no me fluye la abundancia? Si estoy haciendo todo lo que me dicen que debería de hacer. A mí me pasó. Claro, o a no poder avanzar. Yo tuve que tocar fondo, terminar en el hospital por agotamiento para poder entender por qué la abundancia no es lineal. Cuando yo empecé a desarrollar estos dones internos que a mí me faltaba desarrollar, con menos horas de trabajo empecé a generar más ingresos. Pero fíjense que también empecé a generar más tiempo para mí. Empecé a traer relaciones mágicas que me trajeron oportunidades maravillosas. Desde el punto de vista lógico no hacía sentido. ¿Cómo es posible que trabajas menos, María, y estás atrayendo más abundancia a tu vida? Porque empecé a trabajar de manera distinta. Me dejé de enfocar en qué es lo que los demás me van a dar a mí y me empecé a enfocar en qué es lo que yo puedo aportar, cómo puedo aportar más valor. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que la abundancia no es lógica ni lineal, yo puedo dejar de ser víctima. Y también cuando yo me doy cuenta que la abundancia o la escasez es el resultado de mi riqueza interior, yo puedo dejar de ser la víctima.
Puedo dejar de culpar a la crisis, o a la economía, o al presidente, o al gobierno, o a la corrupción. Entonces, solo entonces yo me puedo hacer cargo de mí y puedo empezar a trabajar en lo único que realmente puede cambiar mi destino, que es mi interior. Me puedo disponer a aprender lo que me falta por desarrollar y tomar la abundancia en mis manos. Si yo estoy esperando que la economía cambie para que me empiecen a fluir las oportunidades, el empleo soñado, el incremento de sueldo, las ventas, los clientes, el dinero, ahí yo ya me bloqueé. Si yo estoy esperando que la economía cambie o que el gobierno cambie. Si se fijan, en todas las crisis que hemos visto a nivel mundial a lo largo de la historia, siempre han habido personas que les va súper bien, que generan más ingresos, más oportunidades y más recursos. Siempre. Así como en todas las bonanzas, siempre han habido personas que pierden su trabajo, que están desempleadas, que pierden bonos, clientes, aumentos, comisiones. ¿Por qué? Porque la crisis no existe. Si se fijan aquí en este esquema, aquí no tiene nada que ver con la crisis. La crisis puede estar acá para otras personas, pero si yo trabajo en esto no tiene nada que ver conmigo. Solamente las personas que no han sabido desarrollar esto vivirán esto. Digamos que esta es la crisis. Vuelvo a repetir, solo las personas que no han desarrollado esto van a vivir esto. Cuando tú aprendes a trabajar esto ya no lo necesitas, ya no formas parte de la crisis. La crisis no existe. Solo existen personas en crisis que por la información que tienen en su mente o por su necesidad de aprendizaje o por su necesidad de desarrollar ciertos dones o ciertas virtudes, están viviendo la crisis. La crisis es solo para el que la necesita. Yo me acuerdo el año pasado o antepasado, tengo una amiga que vive en Estados Unidos en el ámbito financiero y banquero y me decía, María, es que este año la crisis les va a pegar a todos. Ya los banqueros están perdiendo sus bonos, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Vamos a ver la peor crisis del mundo. Eso me lo dijo como en el 2018, creo yo. Y yo decía, qué chistoso, porque en este año yo he visto mayor abundancia que nunca en mi vida. Y ahí es donde yo verifico que la crisis solamente existe para las personas que la necesitan. Si una persona está viviendo una crisis, es porque es perfecto y es necesario. La necesita para aprender. Y les voy a compartir una ley del universo que nos va a ayudar a entender esto. Ahora, esta se llama la ley de la generación. Hay muy pocas personas en el planeta que están listas para entenderla. Entonces, si no la comprendes en este momento, toma una respiración profunda y tranquila porque ya llegará su momento. Pero cuando menos escúchala con mente abierta, ¿vale? Ahí te va. La ley de la generación nos dice que todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que sucede y todo lo que sucederá en tu vida es generado por ti. Lo voy a repetir, todo lo que ha sucedido en tu vida, todo lo que sucede y todo lo que sucederá ha sido generado por ti, ya sea de manera consciente o inconsciente. Lo que has generado en tu vida con resultados satisfactorios no es casualidad. Si hoy tú gozas de acceso a recursos, de abundancia, de prosperidad, no es casualidad, no es que te tocó la buena suerte y fuiste de las afortunadas del planeta, no. Es que tú lo has generado en tu vida. Aunque no sepas cómo hiciste para generarlo. Es algo que tú ya aprendiste a hacer. Y porque estás usando tus dones internos, aunque no sepas cuáles dones estás usando. Pero tú lo generaste, no es casualidad. Por eso no tienes por qué tener miedo a perder lo que tú tienes. Porque si tú lo tienes, es porque tú lo generaste, no fue casualidad. Ahora, por ejemplo, digamos que una persona hace un pastel y le queda delicioso. No es casualidad que le haya quedado delicioso. Puede que a lo mejor le quedó perfecto la primera, pero es porque leyó la receta al pie de la letra y la receta estaba correcta. Generó un resultado satisfactorio porque usó información correcta. O puede que le haya quedado delicioso porque ya lo ha hecho varias veces en el pasado y lo ha practicado una y otra vez, ya cometió muchos errores, ya hubo una vez que le quedó el pastel aguado, que le quedó duro, que le quedó reseco, ya lo intentó muchas veces hasta que fue encontrando la fórmula y ahora puede hacer este pastel una y otra vez y le va a quedar delicioso una y otra vez. Esto no es casualidad. Es que ya aprendió cómo hacerlo porque está usando la información correcta. Lo inverso también aplica. Lo que has generado en tu vida con resultados insatisfactorios no es casualidad. Lo has generado como una necesidad de aprendizaje. Aprender lo que te falta por aprender. Como un niño que toma un examen y se saca 3 en vez de 10. Un niño no se saca 3 por gusto, ¿estás de acuerdo? Se saca 3 porque aún no ha comprendido bien la lección,
porque todavía no ha estudiado bien la fórmula, porque a lo mejor no se le explicaron bien, o porque no fue a la clase, o porque le falta practicar. Entonces, se necesita sacar 3 para darse cuenta de qué es lo que le falta por aprender para sacarse el 10. Y a lo mejor le toca repetir la materia. Entonces, si esto no es ni bueno ni malo, simplemente todavía no sabe cómo hacerlo. Si yo tengo resultados insatisfactorios de escasez, es que todavía no he aprendido cuál es la fórmula o cuáles son esa información que yo necesito. Entonces, si yo tengo salud, satisfacción, abundancia, un trabajo en el que me pagan muy bien, un jefe con el que yo me llevo súper bien, esto no es casualidad. Es porque consciente o inconscientemente tú estás haciendo algo para generar ese resultado. Ahora, si yo tengo escasez, si no me alcanza el dinero, si no tengo tiempo para mí, eso habla de falta de abundancia. Si yo tengo una enfermedad, si yo tengo pésimas relaciones con las personas a mi alrededor, tampoco es casualidad. Es porque consciente o inconscientemente, normalmente es inconsciente, estoy haciendo algo para generar ese resultado. Y no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. No tiene que ver con que, ay, es que las personas son bien groseras y por eso me llevo mal con ellas. Ay, no, es que mi jefe es súper grosero, entonces por eso me llevo mal con él. O es que mi pareja es así, entonces por eso no tengo una buena relación con él. No, es que yo todavía no sé cómo generar resultados satisfactorios en mi vida. Entonces, ¿ven lo poderoso que es comprender esta ley? La ley de la generación. Todo esto se los digo, guapos y guapas, no es para que se sientan bien ni para que se sientan mal, sino para que puedan empezar a tomar conciencia y entender el poder impresionante que hay en nosotros para poder crear una vida mágica y para que se vayan dando cuenta de cuál es la área de su vida en donde necesitan hacer un cambio para ver otros resultados. Mientras yo siga culpando a lo externo, mientras yo siga esperando a que afuera cambie para que cambie mi situación, yo tengo mentalidad de pobre. Mientras yo siga culpando a lo externo, no tengo solución, porque lo externo no va a cambiar.